11. El mundo entero estaba cubierto de blanco por la nieve que había caído toda la noche. El ruido de quitar la nieve se escuchó por la mañana, pero seguía nevando. Li Wan se levantó a la misma hora que de costumbre y se dirigió a la mesa. Como era de esperar, César se sentó primero en la mesa. Al escuchar el sonido de pasos, giró la cabeza, miró el rostro de Li Wan e inmediatamente sonrió. Está nevando otra vez. César sacudió la cabeza como si no pudiera. Li Wan fue a su asiento sin decir una palabra y se sentó. Desplegando la servilleta y recogiendo el pan, César abrió la boca. Se ha vuelto difícil ir a trabajar. Tendré que trabajar desde casa por un tiempo. César continuó hablando con Li Wan, quien todavía estaba sin habla. Se dice que, si echas sal, la nieve no se acumula. Oye. De repente, Li Wan interrumpió las palabras de César. Cuando César lo vio sonreír, Li Wan dijo con una cara inexpresiva. No estoy de humor para hablar contigo. Ese fue el final. Después de dar una fría advertencia, Li Wan silenciosamente se lleva la comida que el mayordomo le trajo a la boca, pero ya no abre la boca. César, que miraba a Li Wan con una mano en la barbilla, se encogió de hombros. ¿Vas a quedarte en la sala de estudio y trabajar? Como era de esperar, César no fingió escuchar a Ji Won. En lugar de responder, Li Wan se llevó la comida a la boca en silencio. Recogiendo las rosas en el invernadero. Antes de que César pudiera terminar de hablar, Li Wan dejó su servilleta y se puso de pie. Realmente disfruté la comida. César miró a Li Wan, quien se fue sin despedirse del mayordomo. El mayordomo, que estaba limpiando los platos vacíos, lo miró y preguntó. ¿Por qué estás ahí? Bien. Dijo César. No sé. Realmente no lo sabes, hombre. Li Wan pensó con el ceño fruncido. No tengo idea de por qué estaba tan enojado. Así que supongo que solo estás bromeando así. Nunca pudo entender a un hombre llamado César. ¿Por qué un hombre que está apuntando con un arma a un niño sin dudarlo puede reírse, bromear y hablar de sí mismo de esa manera? Está. Claro que es de sangre fría sin sangre ni lágrimas, pero sonríe como si no estuviera frente a él. Era un hombre no identificado. Li Wan estaba molesto por las acciones de César. Lo mejor es darse prisa y volver a casa. Recordando su resolución, se apresuró al estudio. Cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano. Durante varios días, Li Wan se quedó en la biblioteca luchando con los documentos. La razón por la que estaba tan apegado a su trabajo que se admiraba a sí mismo era porque quería salir de esta mansión lo antes posible. Y quería acabar con mi vida sin volver a encontrarme con ese César. Comí tanto como pude en el estudio y dormí lo mínimo. Es como encender las luces y trabajar. Como estaba previsto, los encuentros con César se redujeron. En el mejor de los casos, eso fue todo lo que encontraron mientras comían o caminaban por el pasillo. Si no hubiera sido por la necesidad de César de quedarse en casa después de varios días de nieve, no nos hubiéramos conocido. César no cambió en absoluto. Cuando sus rostros se encontraron, hicieron un ruido tonto y tocaron las entrañas de Li Wan. Li Wan, que estaba molesto al principio, pronto cambió su comportamiento para ignorarlo. Siempre quise fingir que no lo sabía, pero la realidad era que no lo sabía. Desafortunadamente, César era un cliente. Li Wan miró los documentos con el ceño fruncido. Allí se detalló cómo ya quien se transfirió la propiedad de los terrenos en desarrollo. No importa cuánto revisó los documentos, el propietario final era desconocido. Se sabía que era propiedad del exalcalde, pero la verdad era otra. En la situación actual, era más exacto decir que no pertenecía a nadie. Es más probable que un mercado que se encuentra en un estado de atraso en el pago de una gran cantidad de impuestos informe reduciendo su riqueza tanto como sea posible. Si es así, ¿cambió su nombre a otro? Contemplando, inmediatamente agarró los papeles y se levantó de su asiento. Era hora de ir a ver a César. Cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano. Al salir del estudio, Li Wan se dio cuenta de repente de que era la primera vez que visitaba a César. Mirando hacia atrás, siempre sintió como si hubiera aparecido frente a Li Wan antes de llamar. Como si siempre hubiera estado ahí, como el aire. Li Wan, que caminaba con una sensación extraña, se topó con un mayordomo que caminaba desde el otro lado. ¿Cualquier cosa que necesites? Respondió al mayordomo que le habló primero. Sí, tal vez César. ¿Sabes dónde está el zar? Cuando sin darse cuenta gritó su nombre, el mayordomo hizo una expresión extraña por un momento. Li Wan rápidamente cambió su nombre a Tsar, como todos los demás, y luego preguntó. El mayordomo cambió rápidamente su expresión y respondió con indiferencia como siempre. Estás en el salón privado. Ve al final del pasillo en el primer piso y lo sabrás. Gracias. Después de un breve saludo, Li Wan se dio la vuelta.
recordando aproximadamente el interior del edificio en su cabeza. Inmediatamente recordó qué tipo de lugar era. Cuando Obi-Wan ingresó a la mansión a pedido de César, fue el primer lugar al que fue guiado. No había ningún sonido en la tranquila mansión excepto el sonido de sus propios pasos. Toda la pared se convirtió en mis oídos, e incluso sentí como si pudiera escuchar el sonido de mi propia respiración. Obi-Wan, que caminaba con una extraña sensación espeluznante, finalmente llegó a su destino. Una pared de vidrio expuso el interior sin filtración. El salón privado, que parece haber comprometido sutilmente el límite entre el jardín y la mansión, era así parte de la mansión y también parte del jardín. Si hubiera sido en una zona donde la luz del sol era un poco más fuerte, hubiera sido suficiente para tomar el sol. Miró involuntariamente al suelo y notó que habían tirado un par de zapatillas. Sabía quién era sin preguntar. Obi-Wan se quitó las pantuflas y entró por la puerta corrediza de vidrio al igual que la pared. La sensación de silencio todavía estaba allí, pero por alguna razón, me sentía cómodo aquí. Tal vez sea por los árboles y arbustos que lo hacen sentir como un rincón del jardín a pesar de que está dentro de la mansión. La suave hierba bajo sus pies se tragó silenciosamente el sonido de los pasos de Obi-Wan. Se podía ver un capullo colgando del techo sobre las ramas caídas. La silla, que parecía cómoda como una oruga agazapada en un huevo, estaba medio girada hacia el binario, a diferencia de la primera vez que la vi. En ese momento, Obi-Wan se dio cuenta de que era un sillón con forma de capullo. César, que yacía cómodamente sobre su largo y alto cuerpo, dormía con un libro sobre el pecho. Obi-Wan dejó de caminar abruptamente cuando lo vio medio acostado con sus piernas largas y desnudas colgando al azar y la otra pierna sobre una silla con los ojos cerrados. La emoción que estaba cerca del impacto de verlo por primera vez fue revivida. Un hombre cuyo cuerpo entero brillaba como una luz. Todavía era lo mismo hoy. No, ahora parece estar brillando más que eso. Si realmente existe un ángel, debe haber sido este hombre. Obi-Wan se quedó allí y miró a César. Mientras movía mi mirada a lo largo del cabello plateado a la luz, los contornos de la cara sombreada se revelaron claramente. Obi-Wan pudo ver el rostro de César en detalle por primera vez. Las pestañas del lado inclinado estaban sombreadas y brillaban con oro, mientras que el lado que recibía la luz era plateado. Su cabello suave se balanceaba lentamente en dorado o plateado a la luz del sol. Los labios, que por lo general eran sarcásticos o arañaban el interior de Obi-Wan, ahora estaban cerrados, revelando una boca bien cuidada. Obi-Wan sin querer se acercó y se lo llevó a César. De repente, quise tocar su cabello. Las elegantes olas doradas brillaban intensamente frente a ellos. Mientras extendía la mano suavemente y se cepillaba el cabello, los ojos de César se abrieron de repente. Estremecimiento. Al mismo tiempo, un fuerte sonido resonó en mis oídos. Fue entonces cuando me di cuenta de la situación. César, quien de repente sacó la Glock, miraba a Obi-Wan con ojos fríos. El instinto reaccionó antes que la razón. Obi-Wan sintió que todo su cuerpo se congelaba y dejó de respirar. Solo entonces se dio cuenta de que César le estaba apuntando con un arma. Por un breve momento, hubo un silencio sofocante. La expresión de César, que había estado mirando a Obi-Wan con una cara implacablemente fría, cambió de repente. Debe haber sido un desastre. Como de costumbre, con una sonrisa en su rostro, César con su arma disparada, empujó a Glock en el respaldo de la silla y dijo: «De ahora en adelante, di mi nombre para despertarme, porque podría arrepentirme». César, prestando poca atención, se levantó de su silla. La silla suspendida en el aire se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás como un columpio. Me sorprendió, pensé que nunca me hablarías por el resto de mi vida. Sus comentarios ligeramente sarcásticos eran los mismos con los que Obi-Wan estaba familiarizado. En ese momento, Obi-Wan encontró al sexo opuesto y abrió la boca. «Tengo algo que comprobar. ¿Podemos hablar ahora? ¿Funciona de nuevo?» César frunció el ceño con decepción y luego se encogió de hombros. «Hablemos mientras bebemos té». Seguir. Siguiendo a César, que se convirtió primero, Wanley siguió adelante. Tan pronto como la puerta corrediza se abrió y salió al pasillo, un frío silencio lo envolvió. Me sentí como si de repente me hubieran echado de una cama caliente a una calle áspera. Con una extraña sensación de disparidad, Obi-Wan siguió lentamente la espalda de César mientras caminaba solo. Cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano. Entre las muchas habitaciones, César nos dio directamente a un pequeño salón de té. Aunque pequeña, era mucho más grande que la sala de juntas de Obi-Wan, pero considerando el tamaño de la mansión, se podría decir que era bastante simple. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esperando a que el mayordomo dejara el auto y se fuera, preguntó César. No era diferente de lo habitual. Era como si no supiera nada sobre el hecho de que acababa de apuntar con un arma a Obi-Wan. El recuerdo de Mogol siendo disparado momentáneamente por un disparo dirigido a él se sintió como un sueño. Pero era la realidad. La piel de gallina que aún no se había calmado le estaba contando a Obi-Wan al respecto. De nuevo se dio cuenta.
Después de todo, la mafia es la mafia. Li Wan pensó y abrió la boca en un tono extremadamente serio. Es la tierra que tocaron juntos el senador Svanov y el exalcalde, pero el título es diferente. Li Wan mencionó voluntariamente el hecho de que había inferido. César, que había estado escuchando en silencio, abrió la boca. Entonces, ¿estás tratando de encontrar a la persona que tomó prestado tu nombre? Li Wan asintió y continuó. Tendremos que investigar, pero esa persona es la pista. Si es posible, debe persuadirlos para que testifiquen. Si todo sale según lo planeado, será de gran ayuda para el juicio. Si todo va bien, esto terminará pronto. César no le dijo nada a Li Wan, a quien se le había ocurrido una solución. Solo estaba mirando la cara de Li Wan. Pensando si se necesitaban más explicaciones, Li Wan mordió la galleta que se colocó con el té y continuó. Quizás los métodos son todos iguales o iguales. Una vez que se entera de esta tierra y encuentra a la persona con el título, comienza a buscar a esa persona. Si pregunto si hay un ejemplo similar y sigo persiguiéndolo, otra tierra. ¿Tengo miedo? El sonido de las galletas crujientes y masticadas se detuvo de repente. Li Wan miró directamente a César. César con una mirada algo desolada lo miraba fijamente. Li Wan todavía masticaba la galleta con una cara inexpresiva. ¿Qué quieres decir? César respondió en voz baja a la voz tranquila. Me estás protegiendo. César, que en otros momentos habría estado dando vueltas o sarcástico al respecto, inesperadamente preguntó directamente. Por el contrario, Li Wan no tenía nada que decir. No es nada especial. Li Wan agregó en voz baja. Pensé que la mafia era la mafia. César miró a Li Wan con tristeza. César, que no había hablado durante un tiempo, volvió a preguntar. ¿Sigues enojado porque te apunté con un arma? De todos modos, no lo entiendes. Agregó Li Wan. Como no te entiendo. Los dos se miraron en el silencio inmóvil. Fue César quien habló primero. No me gusta que te alejes de mí. Li Wan frunció el ceño y preguntó. No importa lo que yo piense de ti. César miró a Li Wan sin decir una palabra y abrió la boca. Porque estoy interesado en ti. Li Wan se detuvo ante las palabras inesperadas. Parpadeando sus ojos redondos, recordó el pasado. Pedir un beso con papeles como cebo, llevar a alguien a su casa a pedido, destruir una moto y finalmente encarcelarlo. ¿Es eso lo que te interesaba? Pensando en ello, me molesté. César no respondió a la provocativa mirada levantada. Como de costumbre, no sonrió levemente ni hizo un ruido inútil, y no rascó las entrañas de Li Wan. Solo miró a Li Wan sin decir una palabra. Sorprendido por su reacción inesperada, Li Wan levantó las cejas sin darse cuenta. César, que había mirado en silencio la cara de Li Wan durante un rato, abrió la boca. Llamas a la vista en todas partes. Porque eres alto. Cuando Li Wan habló como si fuera natural, César sonrió con amargura. César, que estaba mirando el rostro de Li Wan, le tendió la mano. Involuntariamente, se detuvo. Sin embargo, para Li Wan, que reflejaba su vigilancia, César se tocó el cabello en silencio con la punta de los dedos. Si bien Li Wan no pudo reaccionar fácilmente ante la acción inesperada, César movió lentamente los dedos y pasó por el cabello de Li Wan. Li Wan se sorprendió por la acción inesperada. La mirada de César estaba fija en el rostro de Li Wan, y podía verlo levantar su cuerpo. Lentamente y sin prisa para que Li Wan no se sorprendiera, se inclinó sobre la mesa. Se acerca a él en silencio como si hablara consigo mismo, pero con una cara infinitamente suave. César susurró en su oído mientras ponía su mano en el cabello de Li Wan y lo acariciaba suavemente. Lo siento por los hombres que te admiran. La pelusa se puso de pie ante el susurro bajo en su oído. Li Wan se sorprendió por el estímulo inesperado y dejó de respirar. Un cálido aliento se precipitó a través de mis oídos, y mi corazón comenzó a correr como si fuera a salirse de mi boca. En ese momento, Li Wan saltó y declaró. Tengo que ir a trabajar. Después de escupir solo sus propias palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación. La mirada de César fija en su espalda pareció picar, pero la ignoró. ¿Qué estás pensando, chico? Li Wan pisoteó deliberadamente y caminó por el pasillo vacío. De repente estás diciendo algo incorrecto o tocándote la cabeza. ¿Qué quieres decir? El recuerdo volvió de repente. Incluso el toque de los dedos que entraron en el cabello de Li Wan, los ojos grises plateado que lo miraron y la voz baja que susurró en su oído. Sintió su aliento por un momento, e inconscientemente se agarró la oreja. Mi corazón latía como loco. No podía soportar el calor en mi cuerpo. Li Wan inmediatamente entró en la habitación y cerró la puerta con un golpe a la espalda. Jugando con la gente. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Pero lo que lo hizo enojar aún más fue su reacción. Los dedos que tocaban su cabello y la voz baja seguían volviendo a la vida.
Incluso el suave aliento que susurraba en mi oído. Cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano. La nieve que había estado cayendo durante varios días apenas se había detenido. Fue solo después de quitar la nieve toda la mañana que el automóvil pudo conducir por el jardín. Li Wan, quien se quedó dormido mientras se sumergía en el trabajo hasta tarde, se despertó con el sonido de limpiarse los ojos. Fue entonces cuando me sentí un poco aliviado cuando vi a la gente que estaba ocupada saliendo por la ventana y aclarándose los ojos. Mirando las bolas de nieve que desaparecieron en un instante, salió con papeles para mirar mientras desayunaba. Traqueteo. Lee Wan, que abrió la puerta sin pensarlo mucho, casi choca con César, que caminaba por el pasillo, de frente. César tenía un atuendo tosco porque había estado en casa todo el tiempo, pero hoy fue diferente. Podía ver al mayordomo con su abrigo y brazos detrás de él, completamente vestido con su traje gris, tal como lo había visto por primera vez. César sonrió y dijo: «Oye, perdí una oportunidad preciosa». Al verlo con los brazos abiertos, Lee Won no dijo nada. Cuando los eventos del día anterior repentinamente volvieron a la vida, estallé en ira. Lee Won arrojó los papeles que sostenía a César, quien giraba y extendía los brazos hacia él. A César, que por reflejo aceptó el documento, Lee Won lo escupió. «Revisaremos todo eso y hablaremos de ello hoy». Y Lee Won se dio la vuelta y entró en la sala de estudio. La risa de César pareció escucharse detrás de él. Él torció la frente con molestia. ¿Qué diablos es tan divertido jugar con otras personas? Después de todo, son mafiosos. Lee Wan se cepilló violentamente el cabello. Cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano. No funcionó hasta que terminó la tarde. Lee Wan tuvo que regresar y leer el mismo lugar varias veces mientras entregaba los documentos. Pensé que tenía que ser genial, pero, por otro lado, estaba seguro de que no podía estar de acuerdo con eso. Cuando las cosas no iban bien, me ponía nervioso. Asumí esta tarea para terminar el juicio de Nikolai, pero en lugar de buscar pruebas, estaba perdiendo el tiempo con un papeleo interminable. ¿Cuánto tiempo tienes que seguir haciendo esto? Después de horas de repetición sin sentido, finalmente se dio por vencido y dejó los papeles. No debería ser así. Quiero que refresques tu cabeza un poco. ¿Vamos a dar un paseo después de mucho tiempo? Recordando los últimos días cuando estuvo casi confinado en la casa con la nieve torrencial, Lee Won se levantó con entusiasmo. Dejó lo que estaba haciendo y fue directo a su habitación por la puerta que comunicaba con el estudio, sacó su abrigo y salió de la habitación. En ese momento, una voz tranquila de repente vino desde atrás. Incluso si necesitas. Cuando Lee Wan se dio la vuelta, sobresaltado, el mayordomo estaba parado allí mirándolo como se esperaba. Fue difícil para Lee Wan acostumbrarse a la apariencia del mayordomo que aparecía frente a él cada vez, para sentir que siempre lo estaba observando. Al ver los ojos delgados del mayordomo mirando el abrigo, dijo Lee Wan: «Solo quiero dar un pequeño paseo». En un instante, los ojos del mayordomo brillaron intensamente. El mayordomo abrió la boca con voz indiferente a Lee Wan, quien fue detenido sin darse cuenta. «Es así, entonces espera un minuto». Desapareció después de pedir perdón, y cuando reapareció, tenía un sombrero en la mano. «Si sales, el zar te dijo que te lo pongas». Lee Wan miró en silencio a Zapka, cuyo suave pelaje era espeso. Quería sacarlo porque no creía que fuera necesario. Pero la idea de caminar por el jardín nevado sin Zapka ya me hacía sentir frío. Después de mirarlo fijamente durante un rato, le dio las gracias brevemente y puso a Zapka sobre su cabeza. «¿Te vas de viaje?». Ante la pregunta del mayordomo, Lee Won se quedó sin palabras. «Sí, quizás. Volveré a la hora de la cena». Cuando Lee Won agregó, el mayordomo no dijo nada. «La comida se preparará cuando quieras, así que siéntete libre de venir». Lee Won asintió ansiosamente con la cabeza. «Está bien. Gracias». Después de dejar un ligero saludo, salió de la mansión. El mayordomo observaba con ojos penetrantes mientras caminaba por el sendero del jardín despejado de nieve. Los ojos, que estaban menos despejados debajo de sus pies, emitieron un sonido de estallido. Lee Wan lentamente dio un paso hacia adelante, escupiendo lentamente el aliento blanco que se escapaba. El jardín era infinitamente espacioso. Me pregunto si podría perderme en este lugar. Sin embargo, el jardín blanco cubierto de nieve era tan dramático que era tan hermoso que cualquiera que lo viera querría caminar en este jardín al menos una vez. Sin embargo, mientras observaba el maravilloso y fantástico paisaje de coníferas cubiertas de nieve alineadas hacia el cielo, Lee Won no quedó impresionado. Los pensamientos vertiginosos continuaron moviéndose de un lugar a otro, y le fue difícil calmar su mente. Lee Wan, que sin darse cuenta había empujado hacia arriba el Zapka inclinado, detuvo su mano. Los largos dedos que acariciaban su cabello de repente le vinieron a la mente. Lee Wan siguió caminando mientras mantenía las cejas juntas. Su mente estaba intrincadamente entrelazada con vínculos entre el juicio de Nikolai y la negación de Verdia.
Sus pasos eran cada vez más lentos, pero no se dio cuenta. Traté de ignorarlo, pero el pensamiento volvió al principio. Los ojos grises plateado que lo miraban, los labios con una leve sonrisa y los largos dedos que se extendían hacia él. Por un momento, inconscientemente se cubrió los oídos, luego frunció el ceño. ¿Por qué diablos tengo que pensar así? Lee Wan pensó que era extraño que estuviera preocupado. No era el hombre el que estaba molesto, sino él mismo. Odiaba incluso enojarse por culpa de un hombre que obviamente estaba bromeando y burlándose de él. Un árbol de coníferas grueso apareció ante la vista de Lee Wan, quien sin darse cuenta había fruncido el ceño. Lee Wan lo pateó por enojo. El viejo poste de madera se sacudió fuertemente con un estallido sordo. El problema era el siguiente. Un estruendo siniestro resonó en lo alto. Una sombra oscura se proyectó sobre él, y levantó la cabeza involuntariamente para ver una gran masa cayendo sobre él. 100 millones. Antes de que un grito pudiera salir de su boca que se abrió sin querer, la bola de nieve golpeó a Lee Wan. Disco. Lee Wan, que se había derrumbado en el suelo, trató de dejar escapar un gemido tardío, pero esto también fue imposible. Lee Wan escupió apresuradamente la nieve que había entrado en su boca y apenas logró atravesar las bolas de nieve que se habían acumulado sobre él. Molgol ya era un desastre. Sarka fue aplastado por la nieve, su abrigo estaba mojado y sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Los restos de nieve que aún quedaban en su boca se desmoronaban junto con las hojas rotas. ¡Maldición! Lee Wan dejó de patear el árbol de nuevo, pero en su lugar levantó el puño en el aire. Estaba tan molesto que estaba a punto de explotar. Me enojo por preocuparme por cosas inútiles, pero me empapo en la nieve. Lee Wan abandonó la caminata y se dio la vuelta. Mientras regresaba a la mansión con los hombros encogidos, constantemente escupía lenguaje abusivo con su mala dentadura. Todo es por culpa de ese chico. Cuando finalmente regresé a la mansión, el sol ya se estaba poniendo. Después de 30 minutos de caminata, ya tenía hambre. Lee Wan temblaba de frío y caminaba hacia la habitación a intervalos regulares. ¿Te pido que prepares algo de comer? Primero, sumerja su cuerpo en agua caliente. Apretó los dientes y agarró el pomo de la puerta. Fue entonces cuando sentí una sensación espeluznante. Se sintió algo desagradable. Lee Wan giró lentamente la manija mientras mantenía las cejas juntas. Un escalofrío estremecedor se precipitó en el aire. Silenció el sonido y abrió la puerta en silencio. Una vista familiar de la habitación entró por la rendija de la puerta que se abrió lentamente. Lee Wan abrió frenéticamente el cajón y comprobó la sombra de un hombre extraño que hurgaba en su interior. Por un momento, exclamó con voz aguda. ¿Quién es usted? El hombre, que había encendido una linterna y registrado la habitación en la habitación a oscuras, se sobresaltó por los gritos escandalosos y se dio la vuelta rápidamente. Debido a las gruesas cortinas, no se podía ver el rostro del hombre, pero estaba claro lo que estaba haciendo. El hombre, avergonzado por la repentina aparición de Lee Wan, miró a su alrededor y trató de huir. Al verlo dirigirse directamente a la puerta que conducía al estudio, Lee Wan no dudó y se fue volando. Bastardo, ¿a dónde vas? Lee Wan, quien agarró sus hombros, golpeó su puño con fuerza. El hombre ni siquiera pudo gritar y salió corriendo. Lee Wan inmediatamente encendió la luz y trató de identificar al hombre. Sin embargo, tan pronto como tuvo miedo de alcanzar la pared, un hombre con forma redonda agarró la pierna de Lee Wan. Con un fuerte ruido, Lee Wan chocó contra el suelo y poco después estalló una pelea. Pelear en un cuarto oscuro era más difícil que tener múltiples oponentes. En una situación en la que no podían encontrar y apuñalar con precisión los puntos vitales del oponente, Lee Wan y el hombre se lanzaban puños y patadas, y ocasionalmente los arrojaban por la habitación. El hombre estaba luchando por escapar de alguna manera. Los puños frustrados y chirriantes continuaron rozando las mejillas de Lee Wan y fallaron. Mientras evitaba su puño, Lee Wan se inclinó y pateó la espinilla del hombre. Se escuchó el sonido de huesos chocando con precisión, y el hombre gritó. Lee Wan no perdió la oportunidad y se acercó a la pared. Fue cuando. De repente, el sonido del motor de un automóvil se escuchó fuera de la mansión. Fue un error detenerse sin darse cuenta. El hombre no perdió la oportunidad y de repente agarró el hombro de Lee Wan y golpeó la sien con el codo. Por un momento, Lee Wan tragó saliva y se sentó. Al mismo tiempo, se escuchó el sonido de un hombre que salía corriendo de la habitación frenéticamente. Lee Wan se sintió mareado y se tambaleó sobre sus pies. Bastardo, no te quedes ahí. En el momento en que salió gritando y tartamudeando, la luz brillante de la habitación se derramó repentinamente y Lee Wan cerró los ojos con fuerza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El mayordomo, que había corrido a toda prisa, preguntó apresuradamente. Después de confirmarlo por voz, Lee Wan cerró los ojos y abrió la boca. ¿Quién? ¿Quién no ha visto a una persona sospechosa? Deberías haber salido de mi habitación. Sí, no he visto nada así.
Tartamudeó con una voz con un toque de desconcierto. Li Wan agarró uno de su frente y dejó escapar un profundo gemido desde lo más profundo de su garganta. Luego vino el sonido de pasos urgentes acercándose. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Espera, ¿no está sangrando? Abogados, pónganme las manos encima. Hola. Llama al médico, ahora mismo. En medio del caos repentino, Lee Won se sintió mareado y se sentó en el lugar. Tardíamente, se dio cuenta de que la mano que envolvía su frente estaba mojada. Fue el siguiente en confirmar la identidad del líquido pegajoso que moja sus manos. Li Wan apenas se despertó y fue testigo de la sangre roja empapada a sus pies. Otras voces se mezclaron entre los hombres que armaban un alboroto. ¿Qué estás haciendo ahora? Una voz fría y familiar susurró en mi oído. En un instante, el murmullo de los hombres desapareció y pude sentir que se inclinaban al unísono. Li Wan levantó la cabeza mientras sostenía la herida ensangrentada con la mano. Allí estaba César con cara de sorpresa. No había nada como una sonrisa normal en su rostro mientras lo miraba mientras estaba de pie con el mismo atuendo que había visto en la mañana. César, que había estado en silencio durante mucho tiempo con una tez pálida, abrió la boca. Por un momento, Li Wan miró. Su expresión se volvió fría en un instante. Era la misma cara que tenía cuando apuntaba con un arma a un niño ya a sí mismo. Antes de que César abriera la boca, Li Wan primero golpeó al jugador para que hablara. Alguien irrumpió. César hizo una pausa por un tiempo antes de abrir la boca. ¿Intrusión? La voz de César era tranquila, pero Li Wan se sintió aún más espeluznante. Dijo, forzando la sangre que fluía entre sus dedos una y otra vez. Sería bueno revisar los alrededores primero. Porque simplemente se escapó. Cuando César lo miró, un grupo de hombres rápidamente se dio la vuelta y salió corriendo. César vio que el resto del grupo se había dispersado y comenzó a registrar la casa, así que se inclinó hacia adelante y se acercó a Li Wan. Sería mejor recibir tratamiento primero. Hablaremos más tarde. Aunque no muy reacio, Li Wan aceptó su favor. Sangraba tanto que se mareaba incluso sentado. No quería ser visto como terco e inquieto. Cuando se puso de pie, sosteniendo suavemente la mano de César, se encontró con el mayordomo, quien los había estado mirando con una expresión endurecida hasta ese momento. Inmediatamente inclinó la cabeza y dijo: Lo siento, Sar. Este accidente le sucedió a un cliente porque no pude mirar alrededor. Nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. Lo siento. Lee Wan lo miró con una extraña sensación mientras el mayordomo, que siempre había mirado a Li Wan con los ojos bien abiertos y mostraba una mirada de desagrado, ofreció una disculpa tras otra con una actitud completamente diferente a su habitual apariencia arrogante. César lo miró con una cara fría y abrió la boca. Serás responsable más tarde. En primer lugar, entra en la casa y mira si no ves a un tipo sospechoso. Está bien. El mayordomo inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a caminar. Inclinó la cabeza y su rostro se oscureció. Ve a mi habitación primero. Lee Won le dijo a César que iba a llevarse a Lee Won. Espera un minuto. Antes de eso, primero necesito revisar mi habitación. Rechazando a César que continuaba apoyándolo, Li Wan se movió y entró a su habitación. En el momento en que entró en la habitación, se preguntó si había entrado al estudio por error. Por supuesto, era el dormitorio. Li Wan movió lentamente su mirada una por una con el ceño fruncido. Sus pocas pertenencias personales estaban esparcidas afuera. Miró los calzoncillos que colgaban a medias del cajón, e inmediatamente sacó el cajón y lo volteó. Ignorando la ropa interior vertida, Li Wan revisó el fondo del cajón volcado. Había un sobre de papel asegurado con cinta adhesiva. ¿Qué es eso? Cuando Li Wan sacó el sobre, César preguntó como si estuviera sorprendido. Lee Won respondió con indiferencia. Omití documentos importantes. No sé qué pasará. César, que había estado esperando a que Li Wan comprobara el contenido del sobre, abrió la boca. ¿Lo que falta? Ante la pregunta de César, volvió a cerrar el sobre. Está bien, porque esto está bien. Lee Wan exhaló como si estuviera exhausto y se sentó en la cama. No se puede decir que fue una coincidencia que un ladrón irrumpiera en la habitación de Li Wan en una mansión de tan alta seguridad. Obviamente estaba relacionado con el caso que Li Wan estaba investigando. ¿Quién diablos? Mientras estaba en silencio en mis pensamientos, César preguntó de repente. ¿Estás muy enfermo? Lee Won respondió sarcásticamente. Pequeño. No es un gran trato. Sus manos empapadas de sangre seguían resbalando. Li Wan volvió a presionarse la sien y olió algo diferente, mezclado con el olor a sangre. Era el aroma de ode que lo hunde César lo que se transmitía débilmente. Cuando levanté la vista, César me tendió un pañuelo. Era el pañuelo que estaba metido en la chaqueta del traje de César. Mirándolo, César tomó la mano de Lee Won y metió el pañuelo en ella.
Se fue sin decir una palabra mientras César colocaba sus manos sobre las manos mojadas de Lee Won y las apretaba suavemente. De repente, César levantó la otra mano. Una mano que pareció vacilar por un momento acarició suavemente el cabello suelto de Lee Won. Lee Won también lo dejó solo esta vez. El rostro de César, mirando hacia abajo a los dos círculos, volvió como de costumbre. Lee Won lo miró de nuevo, sintiendo una extraña sensación de separación. César abrió la boca. ¿Qué estás tratando de decir? Cuando de repente se preguntó, César volvió a cerrar la boca. En cambio, volvió la cabeza y cambió de tema. Parece que un médico está aquí. Ante esas palabras, Lee Won escuchó el sonido del motor de un automóvil acercándose apresuradamente entre las voces de hombres hablando aquí y allá y el sonido de pasos. Cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano, cuadrado blanco mediano. Toda la casa se convirtió en un caos, y los pasos violentos y los gritos continuaron sin parar. Mientras recibía tratamiento con César detrás de él, quien estaba apoyado contra una pared con los brazos cruzados sin decir una palabra, Wanley se sentó en silencio y no dijo una palabra. El sangrado apenas se detuvo, pero la herida era tan grande que el médico tuvo que coser 3 o 4 agujas en un lado de la frente de Lee Won con el equipo médico que había traído. ¿No dejará una cicatriz? César fue el primero en hablar con el médico que vendaba. El médico se sobresaltó y perdió la tirita. Gracias a esto, el vendaje que envolvía la frente de Lee Won goteaba, y Lee Won, quien rápidamente agarró el vendaje en lugar del médico y lo arregló, abrió la boca. Puedes pensar en ello como si tuvieras un tatuaje. Es un mal pasatiempo tener un tatuaje tan inútil. César, quien dijo con indiferencia, volvió su mirada hacia el médico con una mirada. El médico se apresuró a cortar la tirita y respondió. Está bien, estará bien. Sí, no es una herida grande, sí. El médico, que sudaba profusamente, finalmente terminó el tratamiento y tomó su bolsa de viaje. Un miembro de la organización, que abrió tarde la puerta, informó en un tono rápido. Sar, registré la casa y el jardín, pero no había sombra de una persona sospechosa. Lee Won inmediatamente lo miró con el ceño fruncido. Tan pronto como el monstruo se fue, inmediatamente lo seguí. Hubo una brecha, pero fue poco tiempo. Después de eso, los miembros de la pandilla llegaron corriendo, pero no estaba allí. La expresión de Lee Won cambió rápidamente a una de renuencia. César preguntó a sus hombres. ¿Hay alguna señal de intrusión? No. César abrió la boca a la misma respuesta. ¿Viste quién era? Cuando Lee Won levantó la cabeza, César lo estaba mirando. Lee Won negó con la cabeza. No, la habitación está oscura. Solo pensé que era un hombre con una forma de cuerpo tosca. César murmuró como para sí mismo. Parece ser bastante bueno para escapar, también. Lee Won dijo con indiferencia. Veré que también lo haces cuando surja la misma situación algún día. César sonrió brevemente y luego volvió la cabeza. El organizador, que había estado esperando hasta ese momento, rápidamente se puso nervioso e inclinó la cabeza. César abrió la boca. Refuerza tu guardia. Claramente es tu culpa que haya un intruso. Una mueca se deslizó por los labios de César. Un intruso entró en la mansión. Cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es mirarme en el espejo. Tendremos que asegurarnos de que la cabeza esté unida. El organizador rápidamente inclinó la cabeza con una expresión endurecida. Lo siento, Sar. No volverá a pasar. Irse. Ante las palabras de César, los miembros de la organización cerraron inmediatamente la puerta y desaparecieron. Cuando los dos se quedaron solos, César se volvió hacia Lee Won. Los documentos están intactos y no hay personas sospechosas. No puedo creer que me lo perdí. Mientras Lee Won fruncía el ceño y murmuraba para sí mismo, César entrecerró los ojos. Sí, eso es raro. Lee Won, que estaba profundamente inmerso en sus pensamientos, no se dio cuenta de lo que significaba su inusual voz tranquila.